Hola alumnitos, historia de España del siglo XIX y siglo XX en 5 minutos, 6 minutos, como mucho. Empezamos con la crisis del antiguo régimen y tenéis que saber las características del antiguo régimen, sobre todo para luego compararlas con todo lo contrario. Eduardo, no toques eso, 7 minutos, no toques eso, para compararlo con el liberalismo, ¿vale? Crisis del antiguo régimen, sobre todo venido por las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa que lo desata todo, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a llegar hasta 1808, que empieza la Guerra de Independencia, invasión de los franceses, José I rey de España, y durante su defensa los españoles aprovechan para reunirse en Cortes en la ciudad de Cádiz y establecer, aprobar la Constitución de 1812, la PEP. Características de esa Constitución, muy importante, pues las del liberalismo fundamentalmente. Soberanía nacional, sufragio universal, libertades constitucionales, todo eso será el liberalismo y que va a tener una lucha constante a lo largo del siglo XIX y siglo XX para imponerse. 1814 acaba la Guerra de Independencia, sobre todo por lo que tiene que ver con las guerrillas, vuelve Fernando VII y la vuelta de Fernando VII cancela la Constitución del 12 y empieza a perseguir a los liberales. Evidentemente los liberales se enfadan y empiezan a intentar dar golpes de Estado. No van a triunfar hasta que en 1820 sí que triunfa uno, que es el de Rafael de Riego, y que inicia el llamado trienio liberal, 1820-1823. Se establecen ahí pues las principales ideas liberales. El rey es obligado a jurar la Constitución, él lo hace oficialmente de buen grado, aunque para nada. 1823, Congreso de Viena, Santa Alianza, llegan los 100.000 hijos de San Luis y vuelven a reinstaurar el absolutismo en España con pues, algunos cambios, algunas aperturas en sentido liberal. A partir de ahí, desde el 1823 al 1833, se llama la década ominosa. La década ominosa, fundamentalmente, pues es eso, absolutismo con algunas aperturas. 1833 muere Fernando VII, previo aprobación de la pragmática sanción que permite reinar a su hija Isabel II. Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, que ya se veía con la coronita encima de la cabeza, se enfada. Empiezan las guerras carlistas que durarán hasta el 39. Abrazo de Vergara, ahí acaba entre Maroto y Espartero, y fin con la victoria de las tropas isabelinas. Dime, Eduardo, un momento. ¿Qué? Muy bien, empieza a reinar Isabel II, pero como es menor de edad no puede, por lo tanto hay dos regencias. La primera de María Cristina. Durante esa regencia tienen lugar los sucesos de la Granja, obligan a la reina a jurar la Constitución de 1812, lo hace, pero luego llegan a una Constitución que es la del 37, que tiene medio y medio, aunque es bastante absolutista, la verdad, ¿vale? Hasta que, bueno, pues llega la regencia de Espartero, y la regencia de Espartero durará hasta el año 43. A partir de ahí se declara mayor de edad Isabel II, y empezará lo que se llama la década moderada, con los gobiernos sobre todo de Narváez. Constitución de 1845, de signo muy moderado. Y eso nos llevará hasta el año 1854, en el cual empieza el bienio progresista. Empieza con el levantamiento de O'Donnell, el manifiesto de Manzanares, la Vicalvarada, acordaos, y durante esos 2 años del bienio progresista pues establecerán posturas de cuño muy liberal, librecambismo, desamortizaciones, libertades, etcétera, etcétera, hasta que en el 56 eso se acaba. La Unión Liberal, que era esa mezcla entre moderados del progresismo y progresistas de la moderación, pues no triunfa demasiado, aunque se van sucediendo diferentes gobiernos hasta el año 68. Año 68, Revolución de la Gloriosa. Prim, Serrano y Topete son los líderes de ese movimiento que pretende acabar con la monarquía de Isabel II. Y lo acaban. Batalla de Alcolea, las tropas isabelinas son derrotadas, Isabel II se va al exilio, y entonces aquí empiezan pues, los tejemanejes a ver qué hacemos con nosotros. Hay unas elecciones, triunfan los monárquicos, hay que elegir un rey, pero evidentemente no vas a elegir un Borbón porque los acabas de largar a Francia. Entonces eligen finalmente a Amadeo de Saboya, apadrinado por Prim. No funciona bien, asesinan a Prim, una serie de problemas de todo tipo, el rey no es querido, hay problemas económicos, hay levantamientos sociales. Pues nada, Amadeo de Saboya se larga y entonces empieza lo que se llama la Primera República. 4 presidentes del gobierno, 4 presidentes de la República en apenas un año. Cantonalismo, graves enfrentamientos con las tropas gubernamentales, movimiento obrero a tope, anarquismo, un desastre total, hasta que Pavía da el golpe de Estado, se establece una mini dictadura de Serrano durante un año, hasta que aparece el levantamiento de Sagunto de Martínez Campos, que establece a Alfonso XIII como rey de España otra vez. ¿De acuerdo? Ahí está el plan Cánovas. Cánovas estaba pensando qué hacer. Y eso sobre todo se podrá llevar a cabo gracias a la Constitución de 1874, que va a permitir gobernar a progresistas
y a conservadores y a progresistas. A Cánovas y a Sagasta, acordados pacto del Pardo, y llegan al acuerdo de turnarse en el gobierno. El turnismo a través de la manipulación electoral, el pucherazo, el catequismo, todos estos asuntos. Un momento, dime, Eduardo. Pues muy bien, muere Alfonso XIII, ay triste de mí, ¿vale? Muy triste, muy romántico. Le sucede a Alfonso XIII, el sistema del turnismo va a empezar a fallar a principios del siglo XX, por el auge del movimiento obrero, el autonomismo, un montón de asuntos que hacen que ese sistema pues ya no funcione todo lo bien que funciona. Triple crisis, sobre todo alrededor de la Primera Guerra Mundial, una crisis militar, una crisis social, una crisis política, la crisis de Anual, el desastre, informe Picasso, críticas a la clase política, golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Durante 2 etapas, directorio militar, en el cual se vienen abajo todas las libertades por una voluntad de control social, y el directorio civil, en el que se pretende crear un partido, la Unión Patriótica, pues que establezca las bases pues, de una transición posible a la democracia. Vale, eso no funciona, Prim dimite por una serie de razones, le sucede Belenguer, y después de Belenguer hay unas elecciones municipales. En esas elecciones municipales, por número de escaños, no por un número de votos, ganan las opciones republicanas, que tienen mucha fuerza, sobre todo en las capitales de provincia, 41 de las 50, y Alfonso XIII ve que en esa situación, además habiendo apoyado a la dictadura, no podía seguir. Entonces se va y se proclama el advenimiento de la Segunda República. Vale, Segunda República tiene 4 momentos fundamentales: el gobierno provisional, que instaurará la Constitución de 1931, el bienio reformista del 31 hasta el 33, ¿sí? Luego el cedista o antirreformista, ¿vale? Desde el 34 hasta el 36, y definitivamente el del Frente Popular. Importante, bienio reformista, pues intenta llevar a cabo pues grandes cuestiones como la reforma agraria, la reforma de las órdenes religiosas, se les impide entrar en la educación, un montón de reformas de tipo militar, apartando a militares contrarios a la República. Cedista, todo eso se viene abajo. Frente Popular acaba desatando ya pues una pelea fundamental que va a llevar al golpe de Estado de Francisco Franco. Guerra civil durante 3 largos años, del 36 al 39, gana el bando nacional y se impone una dictadura de aproximadamente de 39 años, casi 40 años, con 4 fases fundamentales. La primera, de tipo fascistizante, de comunicación fluida con las potencias del eje. Fin de la Segunda Guerra Mundial, empieza el maquillaje del régimen con una etapa, hemos llamado nacional católica, luego el plan de estabilización, desarrollo económico, y finalmente el tardofranquismo con toda la oposición, la represión fundamental. Hay que saber todo eso. Hasta que muere el dictador en el 75, y entonces empieza lo que se llama la transición a la democracia, es decir, esos pasos que va a dar la dictadura y la oposición para llegar a acuerdos con tal de establecer una transición lo más pacífica posible hacia la democracia. Y el final de nuestro temario llega hasta el 23 de febrero de 1981, en el que el general Tejero llega a... En general, no me acuerdo. Tejero llega al Estado, Guardia Civil, pega disparos al techo, se sienten todos, intenta dar un golpe de Estado, pero fracasa. La figura de Juan Carlos I, que es el sucesor de Franco, empieza a ganar más apoyos sociales, y luego pues ya se suceden varios gobiernos, la UCD, el PSOE, el PP, el PSOE otra vez, hasta hoy coronavirus, pasa el coronavirus, felicidad, alegría y todo es en paz. Hasta luego.